presentación va a ser sobre mis investigaciones sobre suelo, vivienda y desigualdades intraurbanas. Voy a presentar los trabajos más importantes que he llevado a cabo sobre estos temas desde que me incorporé en 1975 al centro que se llamaba entonces de Estudios Económicos y Demográficos, y las investigaciones sobre suelo y vivienda fueron publicadas en los primeros años en 2 libros, uno de 1978 y otro de 1989, reeditado en 2001, y las referidas a la división social del espacio en un volumen que apareció en el año 2012. En estas obras se desarrolla, por un lado, y junto con Gustavo Garza, un análisis crítico de los programas de vivienda que ha tenido el país en diferentes etapas, así como un estudio pormenorizado de los distintos tipos de tenencia de la tierra en México y en particular en la Ciudad de México. Entonces, ¿y qué es lo que ello ha significado para el desarrollo urbano de esta ciudad? ¿Y cuáles eran los diferentes tipos de producción de la vivienda, separando promoción y construcción de los distintos programas públicos existentes, sin dejar de tomar en cuenta la combinación entre actores públicos y privados en la producción habitacional? Entonces, aspectos teóricos y metodológicos y su aplicación en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México conforman el segundo de los libros mencionados sobre suelo y vivienda de mi autoría. Quisiera destacar que en esta obra de mi autoría, llamada Los productores del espacio habitable, aparecen de manera temprana 2 investigaciones que dieron resultados originales y que no habían aparecido en otros correspondientes a la temática que nos ocupa, como la referida a la manera como se fue dando la expansión urbana sobre distintos tipos de tenencia de la tierra, tanto de propiedad privada como de propiedad ejidal o comunal, los distintos usos del suelo a los que dieron origen, y por otra parte, el estudio del sector de la promoción inmobiliaria, el tipo de empresas que existían al respecto, las actividades que realizaban y cómo se combinaban con la acción pública para llevar adelante sus negocios inmobiliarios. 2 momentos de la presencia de estas empresas fueron analizados hacia fines de los años 70 y 80 del siglo pasado, indicando sus cambios después de una crisis económica del país. En cuanto a la división social del espacio, el libro del año 2012, publicado junto con Rosa María Rubalcaba, analiza, utilizando la técnica estadística del análisis factorial, cómo han ido variando las desigualdades intraurbanas, sobre todo en la Ciudad de México, pero también en las ciudades que le siguen en tamaño, como Guadalajara, Monterrey y Puebla, en distintos cortes temporales y utilizando 7 variables de los censos de población y vivienda. Dentro de estos estudios cuantitativos, ciertos aspectos de las viviendas también estaban presentes y juegan un papel importante en la definición de las distintas zonas de la ciudad. Por ejemplo, los temas de la presencia de agua entubada dentro de la vivienda, la tenencia de la misma, así como su ocupación, es decir, el índice de personas por cuarto y por ende su grado de hacinamiento. Estas variables habitacionales, junto con otras de carácter socioeconómico, como los ingresos, la ocupación y el nivel educativo de la población,
sirvieron para determinar una serie de estratos sociales que caracterizaron las distintas unidades de análisis utilizadas en el análisis de las metrópolis, así como sus desigualdades y los cambios a través de varias décadas. Creo que por primera vez pudimos comprobar con datos claros la situación social relativa de las metrópolis más pobladas del país. El tema de la vivienda ha estado presente asimismo en la gran investigación que he coordinado sobre hábitat y salud en la zona metropolitana de la Ciudad de México, investigación en la que participó un amplio equipo multidisciplinario para explorar la relación entre algunos aspectos sociales y de la vivienda y sus efectos en las condiciones de morbilidad de la población pobre que habitaba en asentamientos irregulares o bien que comenzaron como tales. La publicación del libro, que se hizo 2 veces, 1997-2002, incluye una parte importante sobre la cuestión de la pobreza y su medición, desarrollada por el profesor Julio Volvinic, e incluye, además de estudios cuantitativos y mediciones importantes, aspectos cualitativos expresados en las entrevistas a mujeres de los asentamientos estudiados. Al hacer un balance de lo investigado durante un largo periodo de trabajo, también hay que mencionar que el libro publicado con Clara Salazar en 2005 y 2010 sobre aspectos ambientales del desarrollo urbano incluye elementos importantes del hábitat que implica la cuestión habitacional. La investigación urbano-ambiental hace referencia al crecimiento de asentamientos irregulares en el Ajusco Medio y en particular en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, cómo ese crecimiento ha afectado ese tipo de zonas en el sur de la ciudad y qué políticas se han implementado para enfrentar el problema. Ese tipo de estudio que vincula lo habitacional con lo ambiental tiene mucha relevancia para la Ciudad de México, ya que desde hace muchos años la expansión de la mancha urbana ha tenido lugar sobre espacios de interés ambiental, involucrando sobre todo a sectores pobres de la población. Me gustaría, para terminar esta presentación, hablar un poco más del desarrollo del tema de las desigualdades intraurbanas y dedicar un espacio a otro de mis trabajos que he llevado a cabo, en el cual el tema de las desigualdades ha estado presente de manera comparativa. Me refiero a mi estudio comparativo de la zona metropolitana de la Ciudad de México con la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos. Y una conclusión importante de relevar es cómo un país desarrollado como Estados Unidos no ha podido sacar de la pobreza a grandes masas de ciudadanos como los afrodescendientes, a pesar de que tienen siglos habitando esa tierra, y tampoco menos todavía a los migrantes más recientes de origen hispano. Las diferencias en el nivel de pobreza entre blancos y negros es realmente enorme en la ciudad capital del país como Washington. Si bien las diferencias sociales no son tan amplias como en la Ciudad de México, sí es impresionante que se hagan presente en el país más rico del mundo, y ello se hizo evidente de manera muy clara al comprobar cómo en las zonas centrales de la capital, habitadas por la población negra, el porcentaje de pobres es muchísimo más alto que en aquellas habitadas predominantemente por la población blanca. Diferencias que van del 3% al 30% de pobres en diferentes áreas de la urbe, según la presencia de habitantes afrodescendientes. Este estudio comparativo
como otros llevados a cabo entre ciudades de América Latina, nos han ayudado a comprender mejor el tema de las desigualdades intraurbanas, así como a relativizar y moderar algunas conclusiones de un solo caso de estudio.